¿Es compatible el sufrimiento humano con la idea de un Dios todopoderoso y amoroso? Si Dios es todopoderoso y ama de forma incondicional, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué el mundo es, a veces, tan caótico? Una posible respuesta comienza con la libertad o el libre albedrío. Un mundo sin sufrimiento sería, probablemente, un mundo sin elección real. Si cada acción estuviera predeterminada para evitar el dolor, entonces no seríamos verdaderamente libres. Y sin libertad, los valores como el amor dejarían de ser auténticos. Algunos teólogos y filósofos sostienen que si el precio de la libertad es un sufrimiento tan desproporcionado, entonces el mundo no puede estar diseñado por un ser todopoderoso y perfectamente bueno, o al menos no de la forma tradicional en que se entiende. Cuando miramos eventos como el Holocausto, guerras, hambrunas, enfermedades, esa idea se tambalea. Estamos hablando de sufrimiento masivo, sistemático, difícil incluso de comprender. Si Dios es todopoderoso, podría haber evitado el Holocausto. Si es amoroso, debería haber querido hacerlo. Y, sin embargo, ocurrió. Durante siglos se ha dicho que el sufrimiento es el precio del libre albedrío, que Dios nos dio libertad y que el mal es consecuencia de cómo la usamos. Pero cuando el dolor alcanza ciertos niveles, esa explicación empieza a sonar insuficiente. Cuando el Papa Benedicto XVI visitó 2006 el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, dijo: "Solo se puede guardar silencio, un silencio que es un grito hacia Dios. ¿Por qué, Señor, permaneciste callado? ¿Cómo pudiste tolerar todo esto?", se preguntó Benedicto XVI en su discurso en italiano. El Papa imploró la reconciliación con Dios, con los hombres que sufrieron y con todos los que actualmente sufren bajo el poder del odio y bajo la violencia fomentada por el odio. ¿Un Dios que permite eso sigue siendo digno de llamarse bueno? Algunos dirán que sí, que hay razones que no comprendemos, que existe un plan mayor, una lógica que escapa a nuestra perspectiva, pero eso abre otra duda. Si todo puede justificarse con un plan incomprensible, ¿queda realmente algún límite para lo que consideraríamos inaceptable? Otros dirán que Dios no interviene, que creó el mundo y lo dejó funcionar con sus propias reglas. Pero entonces, ¿sigue siendo todopoderoso en el sentido que solemos imaginar? Otra visión sostiene que el sufrimiento tiene un propósito. Algunas tradiciones creen que el dolor puede ser una forma de aprendizaje, crecimiento o transformación, que de alguna manera atravesar la dificultad nos acerca a algo más profundo, empatía, fortaleza o incluso lo divino. Pero esta idea también genera rechazo. ¿Es justo que alguien tenga que sufrir para aprender? No habría otra forma. También existe la postura de que el ser humano simplemente no puede comprender el plan completo. Desde esta mirada, lo que percibimos como injusto o absurdo podría tener un sentido que escapa a nuestra limitada perspectiva. Es una respuesta que apela a la humildad, pero que para muchos resulta insatisfactoria. Y luego está la opción más elemental: cuestionar la propia idea de Dios. Algunos concluyen que si el sufrimiento existe, entonces Dios no es todopoderoso, o no es completamente amoroso, o quizá no existe. Esta postura no intenta reconciliar el problema, sino replantearlo desde cero: que Dios, tal como lo concebimos, omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno, simplemente no exista, no como una provocación vacía, sino como una conclusión a la que algunos llegan al enfrentarse con el problema del mal. Porque si un ser así existiera, el mundo debería ser radicalmente diferente, o al menos eso parece, pero incluso esa respuesta deja un vacío, porque si no hay un Dios que garantice justicia, sentido o propósito, entonces todo recae sobre nosotros. ¿Qué hay de las enfermedades, los desastres naturales, el dolor que parece no tener causa humana? ¿El sufrimiento extremo es compatible con la idea de Dios, o es precisamente lo que la pone en duda? Pero más allá de las teorías, el sufrimiento no es una idea abstracta, es real, se siente, se vive. Y en medio de ese dolor, muchas personas siguen encontrando consuelo en la fe, mientras otras se distancian de ella. Hay quienes no encuentran sentido en ese silencio. Lo viven como ausencia.
como una señal de que, tal vez, no hay nadie escuchando. Y en ese punto, la pregunta incómoda deja de ser teórica y se vuelve profundamente personal. El problema es que el sufrimiento no espera interpretaciones filosóficas, llega sin avisar, golpea y exige respuestas inmediatas que rara vez llegan. Quizá por eso esta pregunta sigue viva, porque no se resuelve con argumentos, sino que se experimenta en carne propia. Cada persona la enfrenta de manera distinta. Algunos refuerzan su fe, otros la transforman y otros la dejan atrás. Algunas personas en ese momento se aferran más a su fe. Encuentran en ella un refugio, una forma de dar sentido al dolor, una manera de no sentirse solos en medio del caos. Para ellos, creer no es ignorar el sufrimiento, es enfrentarlo con algo más grande. Otros, en cambio, empiezan a dudar, no porque quieran, sino porque algo ya no encaja, porque las respuestas que antes parecían suficientes ahora suenan vacías, y entonces la fe se tambalea. Y también están quienes miran de frente el sufrimiento y deciden que no pueden seguir creyendo de la misma manera. No necesariamente abandonan toda espiritualidad, pero sí cuestionan, reconstruyen o incluso rompen con lo que antes daban por hecho. Y quizás, en ese proceso, la pregunta más importante no sea si creer es fácil o difícil, sino si es posible seguir creyendo cuando ya nada es sencillo. La pregunta incómoda sigue abierta, y quizás siempre lo estará.